Estábamos viendo sobre la introducción de la importancia de establecer un objetivo para preparar y desarrollar un sermón o una clase, eh, y es súper importante determinar el objetivo. Si el mensaje que yo voy a compartir es un mensaje evangelístico que presenta a Jesucristo como Señor, como Salvador, si el mensaje que voy a compartir es un mensaje que edifica el corazón y que forma carácter de Cristo en la vida del creyente, si el mensaje que voy a compartir, no sé, enfatiza los dones espirituales para tal vez establecer, no sé, un momento de sanidad y de unción del Espíritu Santo para que los enfermos sean sanados. O como conversábamos anoche con Sami, cuánto también vamos a enseñar, por ejemplo, respecto de lo que es la guerra espiritual, la lucha espiritual, la demoniología, que son aspectos también que se enseñan en algunos y determinados servicios de la iglesia. Entonces, es tan importante que usted, cuando prepare un sermón, prepare un bosquejo, establezca con claridad el objetivo. ¿Estamos claros? ¿Se acuerda cuando veíamos también la importancia de conocer la audiencia? Por ejemplo, el otro día me invitaron a predicar y el 28 ahora 2 domingos más, tengo que ir a predicar al cierre de una conferencia misionera en Villa Alemana. La iglesia de Villa Alemana es una iglesia misionera por excelencia, incluso con más experiencia que nosotros, como la iglesia Cristo el Fundamento de Viña del Mar, una iglesia que ha enviado misioneros al campo, que tienen tremenda experiencia, tremendo testimonio, y se me establece un gran desafío. Entonces la hermana que me invitó, que es la hija del misionero Claudio López, que por años fue también súper intendente de misiones de las asambleas de Chile, y yo le pregunté a la Benito, bueno, ¿y cuál va a ser la temática principal que ustedes van a abordar en la conferencia? Y ella me dijo, mira, pastor, lo importante es que usted comparta lo que Dios le entregue, pero toda la conferencia va a estar enfocada especialmente en la iglesia perseguida. Entonces nos damos cuenta que ahí hay una temática determinada. Gracias al Señor nosotros estamos trabajando, incluso ahora el equipo de misiones, no sé, está por ahí la Carito, algunos de los equipos de misiones, hemos estado en contacto con el pastor Antonio Moya, quien está trabajando, Peñito está trabajando con los hermanos de la Voz de los Mártires, ministerios que trabajan con personas que están dentro de la iglesia perseguida. Entonces ahí ya hay una temática. Entonces a lo mejor el objetivo para ese mensaje debiera ser, no sé, crear conciencia en la iglesia chilena acerca de nuestros hermanos que son perseguidos por la fe. ¿Me entiendes? Ese es mi objetivo. Que la iglesia chilena sepa y sea informada de que hay hermanos nuestros en Cristo que hoy día están siendo perseguidos a causa de su fe. Y que obviamente eso nos va a motivar a orar por ellos, a cubrirlos, a comprometernos tal vez con una ofrenda mensual de apoyo. Entonces establecemos un objetivo. ¿Está conmigo? Para poder preparar un mensaje de la mejor manera, usted debe establecerse un objetivo. Y eso independientemente de la edad que va a trabajar. Yo le decía hace un momento, los maestros de escuela dominical, cuando usted hace la clase, debe también preparar eso. Mire, el predicador muchas veces cuando no sabe hacia dónde va a ir o no tiene un propósito definido, por lo general baja frustrado del púlpito. El determinar el propósito del sermón bíblico es un factor muy importante en la preparación de un sermón. Desde el momento en que el predicador se pare frente al púlpito, deberá tener claro qué espera lograr al término de este sermón bíblico. Por ejemplo, le puedo confidenciar, la semana pasada, en el culto del Día de las Madres, el Señor puso en mi corazón fuertemente la experiencia de Eliseo y de la tsunamita. Y a raíz de que el sábado anterior habíamos entonado la canción, y una canción hermosa, pero me di cuenta que muchos de los hermanos no conocían esa historia. Nunca habían leído el libro de Segunda de Reyes. Entonces comenzamos a prepararlo, a elaborarlo, y la verdad que tiene una riqueza súper profunda, súper tremenda. Y yo me había planteado, por ejemplo, en primera instancia hablar de cómo el Señor prepara a su iglesia, a su pueblo para enfrentar el sufrimiento, para enfrentar el dolor. Ese era el objetivo. ¡Wow! Está con este enfermito el Gaspi, vamos a orar por el Gaspi también ahora. Entonces, el objetivo de ese mensaje tenía que ver cómo Dios nos capacita y nos prepara para enfrentar el sufrimiento. Porque la tsunamita fue bendecida. La tsunamita fue una mujer que
demostró amor por Dios atendiendo al profeta de la mejor manera. Y Dios la premia y le da un hijo cuando ella no podía tener hijos. Pero resulta que después el niño se muere, siendo un niño pequeño. Entonces ella enfrenta el sufrimiento y no se rinde. Aun cuando su esposo le dice, oye, si ya no es el día de la siega, no es el día de reunión, de convocatoria, y sin embargo ella va igual donde el profeta y le presenta su causa. Y obviamente el Señor en misericordia obra y resucita al pequeño y se lo entrega vivo a su madre. Pero ¿cuál es el objetivo principal de este mensaje? Nosotros debemos entender que Dios permite el sufrimiento, pero así como lo permite, también nos da la salida y Él nos acompaña en el proceso. Entonces, en base a eso, para este domingo, yo quiero profundizar con la iglesia en torno al valor de la resiliencia, un valor que poco se enseña. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este sermón que se va a compartir el domingo? Así que aprovecho que no se la pierda, ¿ah? Que no vaya a perderse este mensaje porque es algo muy atingente y contingente a esta realidad. La resiliencia es un valor sumamente importante, que es la capacidad de sobreponerse al dolor y superar experiencias traumáticas y experiencias muy traumáticas, un maltrato, un abuso, un accidente. He estado estudiando, por ejemplo, la vida de Nick Vujicic, un hombre que sus papás eran misioneros en Argentina. Y cuando él nace, y nace sin extremidades, porque él nació sin brazos ni sin piernas. Y cuando él tenía 12 años, él intentó suicidarse, siendo de padres cristianos. Llenó la tina con agua y lo que él quería era morirse. Entonces, cuando llega el Señor a su vida y le da un valor profundo a su existencia, entonces él aprende a valorarse y vive este proceso de la resiliencia. Se convierte en un joven resiliente. Miraba, por ejemplo, el caso de una joven chilena que en un accidente ferroviario perdió también dos extremidades, un brazo y una pierna. Y ella estudiante de medicina, y resulta que al principio, claro, se quería morir, entró y vivió todo el proceso de su duelo, hasta que en un momento se da cuenta que con esa misma experiencia que vivió, ella podía ayudar a otros. Y escribió un libro que se llama Elegí Vivir. El de Eh, Daniela, Daniela, sí, Daniela. sí, sí, me hicieron leer ese libro en el colegio. Se llama Elegí Vivir. Y ella es una persona resiliente, profundamente resiliente. Y yo tengo el testimonio de alguien muy querido, muy conocido, que cuando yo la conocí a esta chica, estaba en el colegio. Y mira lo que le voy a decir. Obviamente yo como profe me impactó profundamente su testimonio. Y lamentablemente su padre era esclavo de los vicios, esclavo del alcoholismo y la droga. Y en la casa a veces no había ni para comer, con una crisis económica de proporciones. Menos había para comprar cuadernos. Pero déjeme contarle que esta niña, que hoy día es ministro del Señor también, junto a su esposo, cuando yo la conocí, ella no tenía recursos para nada, vivían en crisis económica. Y de hecho la iglesia les apoyaba, les ayudaba. Pero sabe que esta chiquilla, con todas esas dificultades, que cualquiera podría justificarse, no rinde en el colegio por su problema familiar. Y sin embargo, mire, déjeme decirle que ella en octavo año básico fue la mejor alumna de su promoción. Cuando yo la conocí, estaba en educación media, terminó el cuarto medio y me dice así, Dani, me dijo, las universidades me están peleando, así literalmente ofreciéndome becas, porque fue la mejor estudiante de su promoción en cuarto medio. Pudo estudiar en forma gratuita y literalmente las universidades se la peleaban para que viniera a estudiar acá. Me dijo, mira, puedo estudiar gratis, derecho, si quiero estudiar medicina, puedo estudiar medicina, puedo estudiar ingeniería. Y yo le dije, bueno, ¿qué es lo que tú amas? Pues le dije, "Yo sé que porque puedes estudiar algo, pero después no te vas a sentir realizada". Finalmente estudió pedagogía. Y muchos le dije, ¿cómo se te ocurre estudiar, pudiendo estudiar medicina, te voy a poner a estudiar pedagogía? Entonces me dijo, pero es lo que amo, es lo que amo. Entonces, no había, escuche bien, no había ni para cuaderno, pero fue la mejor estudiante de su promoción. Y en la universidad, porque después entró a la U, cuando fue su ceremonia de titulación, y esto se lo digo porque lo vi de primera fuente,
La Universidad Alberto Hurtado nunca había entregado un premio por el perfil del estudiante de esa universidad. Y cuando fue el tiempo de las premiaciones, le llamaron y le entregaron una beca para estudiar en España y hacer un doctorado en España. La misma que cuando estaba en el colegio no tenía ni siquiera para comprar cuadernos. ¿Sabe lo que se llama eso? Es una persona resiliente. Y hoy día vemos que enfrentamos una crisis y nos venimos al suelo. Nos desilusionamos con cosas tan sencillas y nos derrumbamos. Entonces Dios puso en mi corazón esto para la iglesia. La resiliencia no es un valor humano, es un valor divino. Esto nace del Espíritu Santo. Y para poder desarrollarlo, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Job, voy a tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Ejemplos bíblicos de que vivieron crisis. Delante en el programa de radio que tuvimos con mi esposo y con Marcelita, veíamos, por ejemplo, el paralelismo que se produce en Isaías 61 y cuando esa palabra se cumple en la persona de Jesucristo, ahí en el Evangelio de Lucas 14, y resulta que en esa oportunidad a Jesús, la gente de Nazaret lo quiso linchar, lo iban a matar. ¿Y por qué lo iban a matar? Y Jesús dice, nadie es profeta en su tierra. Claro, porque lo conocían de chico, habían visto quién era su papá, su mamá. Entonces, ¿cómo este va a ser el Mesías? Y Jesús dice, cuando cierra el libro, dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Entonces, la verdad es que en el caso de Jesús también tuvo que enfrentar crisis duras, dolorosas, pero no se rindió, siguió adelante. Entonces, la verdad que creo que va a ser una palabra hermosa, que va a traer aliento, motivación, que va a levantar la vida de la iglesia, pero es tan importante plantearnos un objetivo. No sé si me está entendiendo, le conté todo lo que voy a hacer, pero ¿por qué se lo cuento? Porque cuando usted tenga la oportunidad de compartir incluso un devocional de 10 o 15 minutos, establezca un objetivo. ¿Qué quiero que la gente reciba? ¿O qué es lo que está diciendo Dios a mi corazón? Porque la gente necesita escuchar. Establezca claramente un objetivo. Entonces, mire, un ejemplo que dice el material, cuando estamos en un terminal de buses y queremos viajar a un lugar, lo primero que hacemos es comprar nuestro boleto. Y cuando usted está frente a la ventanilla del despachador, ¿qué le preguntan? ¿Hacia dónde quiere viajar usted? Usted podría decirle, ¿sabe? No sé, a cualquier parte. No, pues no le van a vender ese boleto. Entonces tiene que tener claro su destino. Tiene que tener claro hacia dónde va a ir. ¿Jesucristo vino al mundo con algún propósito que no estuviera definido? No. Él vino a cumplir un plan perfecto de redención. Entonces, lo primero es establecer, escúcheme bien, un objetivo claro en el sermón que vamos a desarrollar. Vaya tomando nota conmigo. Ese objetivo debe ser establecido desde una perspectiva general. Veíamos la vez anterior que nosotros no podemos predicar pensando en una persona determinada. Eso, además de no ser ético, no corresponde. Tenemos que mirar, tener una perspectiva general de la iglesia, a toda la hermandad. Ahora, si el Espíritu Santo utiliza esta palabra y le llega a una persona directa y en forma específica, eso es otra cosa. Eso está bajo la soberanía del Padre. ¿Me está entendiendo? Porque muchas veces lo hemos escuchado y es como que, y nos han dicho, el pastor está predicando para mí, está diciendo todo lo que yo, y resulta que el pastor ni siquiera ha pensado, o el predicador ni siquiera ha pensado en él, sino que el Espíritu Santo está confrontando nuestro corazón. Entonces es tan importante entender que el sermón bíblico y el propósito o el objetivo de ese sermón se debe establecer desde una perspectiva general, no personal. Segundo, es el principio general del cual el propósito específico del sermón se establece como una aplicación particular. Eso es muy lindo. Vamos desde lo general hacia lo particular. Y es ahí cuando el sermón cobra una autoridad especial. Mire, poco para que lo podamos ver nosotros. Eh, ¿Cuántas veces hemos tal vez conocido un texto bíblico que lo conocemos desde niños? Pero cuando la realidad o la situación que estamos enfrentando lo amerita, es como que esa palabra cobra una vigencia,
no sé, una autoridad nueva, se hace vigente, se hace real. La conozco hace muchos años. No sé, alguien que tal vez se sienta solo y recuerda la palabra de Isaías, que con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Claro, lo sabía de niño, lo he escuchado muchas veces, pero ahora cobra una vigencia, cobra autoridad, pasa de lo general a lo personal, a lo particular. Desde la mirada del predicador, debemos orar en esa dirección. Señor, que el mensaje que voy a entregar, en la palabra que voy a compartir, pueda impactar el corazón de quien lo necesita. ¿Alguien dice amén a eso? Porque el mensaje va a ser distinto, va a ser específico. Ahora, vuelvo a repetir, no se está predicando hacia una persona determinada, no. Se ha preparado con una visión general para toda la iglesia. Pero ¿qué hace el Espíritu de Dios? Ese objetivo general se establece hacia una relación personal. Y eso es parte del propósito de Dios. Y ese es un mensaje, o sea, es un privilegio y un sermón hacia el sermón eficaz. Ah, aquí pone, por ejemplo, muchos predicadores dicen se suben al púlpito sin saber lo que van a hacer y hacia dónde van a ir. Pero el mensajero de Dios siempre se debe hacer esta pregunta antes de predicar. ¿Cuál es mi propósito con este sermón bíblico? El sermón eficaz. Si en el momento de subir al púlpito nos detuviera un ángel del Señor exigiéndonos la declaración de nuestra misión, debemos contestarle inmediatamente y sin demora. Esto es lo que quiere mi Señor. Es lo que quiere mi Señor. Amados, ¿qué fue lo que le respondió el apóstol Pablo a, a Jesús después que el Señor lo confrontó? ¿Sabía usted? ¿Ah? Recuerde, el apóstol Pablo iba hacia Bueno, Damasco. buenas noches, pastor. Le dijo, ¿qué quieres que haga, señor? Exactamente. Gracias, Dieguito. Mire, Pablo estaba recién convertido. Miren lo que le voy a enseñar ahora. Había tenido hace un momento su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y por favor, escúcheme bien. Inmediatamente él rindió su voluntad al señorío de Jesucristo. ¿Está conmigo ahí? Se convirtió. Jesús se presentó delante de él. Y resulta que lo primero que Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué entendemos de ahí con lo que hemos conversado hasta ahora? Tengo que predicar conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo quiero. Tengo que predicar conforme a lo que la iglesia quiere, ¿no? Vamos a predicar conforme a lo que Dios quiere que hagamos, que hablemos. ¿Entienden? Hoy día es muy común, y es más, ha entrado también mucho la democracia dentro de las iglesias. Y aún en nuestra iglesia no hemos estado exentos de eso. Y hay gente que dice que a mí no me gusta cómo se hacen las cosas, no me gusta lo que se está haciendo. Hermano, entendamos que nosotros no tenemos que agradar al cristiano, no tenemos que agradar al discípulo. Es el discípulo el que debe rendir su vida al señorío de Jesucristo. Y el que da las órdenes es el Señor. Ahora, obviamente el Señor lo va a hacer con amor. Y por eso que debemos establecer un objetivo claro en nuestra enseñanza y en nuestra predicación. ¿Estamos bien hasta aquí? Cualquier duda, por favor, interrúmpame nomás, ¿eh? Por favor. Entonces, el determinar el propósito del sermón bíblico es un factor muy importante en la preparación de este sermón. Ya, ¿qué voy a hacer ahora? Miren lo que vamos a hacer. Los voy a separar en grupos pequeños. Tomen nota, por favor, de la tarea. Primero, les voy a pedir que como grupo establezcan, bueno, vamos a hacer el bosquejo de un sermón. Primero, eso es, desarrollar el bosquejo de un sermón. O más bien dicho, de un mini sermón, porque debe durar ¿cuánto? 5 minutos. No debe ser un sermón mayormente elaborado. Pero vamos a desarrollar el sermón. Partiendo primero por el propósito, por el objetivo.
¿Cuál es el propósito del sermón que van a realizar como equipo? Segundo, establecer el pasaje bíblico. Y ahí ustedes van a determinar si es un sermón expositivo, si es un sermón biográfico, ¿ya? Determinan el tipo de sermón. Y en base a eso, veamos 2 puntos homiléticos nomás. Pues veamos la introducción, 2 puntos homiléticos y la conclusión. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de separarnos? ¿Cuántos somos? Ahora, a ver, déjame ver cuántos somos. Somos 21. Bueno, hay algunos que están de a 2. Hay varios que están de a 2. Lo mismo con Deguito, Rafita con la Pau. Eh, ¿Qué más está? Vladi con la Vane. Gracielita con Esteban. Hermano Cristian con su esposa. Entonces, con Vanita. Entonces, hay varios que están de a 2. Entonces, son un grupo. Vamos a crear 6 grupos. ¿Ya? Aleatoriamente. No los voy a... Sino que al que le toque, le toque. ¿Estamos claros con la actividad? ¿Alguna duda? Entonces, en el grupo, ¿qué van a establecer? Un propósito determinado para un sermón. Establecer el pasaje, por supuesto. Y ustedes determinan si es un sermón expositivo, es un sermón biográfico o es un sermón... se me olvidó el primero. Acuérdense ustedes mismos que ustedes hicieron la tarea. ¿Se acuerdan, no? Se me olvidó el primero. Espérenme un poquito. Sermón expositivo, biográfico. Se me olvidó. El temático, El temático. No era temático el primero. Espérame, sí. bibliográfico, biográfico, El biográfico es el que habla de los personajes, sí. Textual. bio- El textual. Ahí está. Textual, expositivo, temático y biográfico. Ahí está. co- Textual, expositivo, temático y biográfico. Ahí sí. Entonces, ustedes tienen que determinar qué tipo de sermón es el que van a desarrollar. Veamos 2 puntitos homiléticos nomás para no extendernos mayormente y una conclusión. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya. Entonces, armamos los grupos. 6 salas. Vamos, adelante. Ahí lo repartió. Abrir todas las salas.